Continuamos en Encuentro de Negocios. Bienvenidos a un video más para YouTube y para podcast. Está con nosotros Priscila Cornejo. Ella forma parte de el capítulo universitario de Coparmex en la Universidad de Michoacana. Priscila, gracias por estar con nosotros en el programa, como siempre. Brian, al contrario, muchísimas gracias por invitarme después de una semana sin grabar, pero hoy vamos a hablar de un gran tema. Platícanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar del crecimiento económico de México en tiempos de crisis. Es un periodo peligroso de alguna manera. Todo 2020 y todo 2021 tienen ahí unos pronósticos nada esperanzadores. Sí, el tema de la economía, el crecimiento, el que se estanquen las economías, es un tema que pues tiene a todos los analistas en perspectiva y en total certidumbre. Hay casos como el de China que están presentando una recuperación después del segundo trimestre de este año, que pues se habla de algo muy bueno porque quiere decir que la recuperación viene en V y que la economía está repuntando después de mantenerse paralizada por mucho tiempo. Y la verdad es que China ha sido ejemplo de la potencia que es, ha tenido una recuperación muy favorable, no como se esperaba antes de toda esta crisis, pero sí se ha ido recuperando. Veamos el ejemplo de Huawei, que representa un ingreso muy grande. Hay otras empresas que han tenido pues ahí un juego muy importante para China, han tenido estrategias para recuperar la economía. Se habla de que la población china tiene ahí varias estrategias para combatir toda esta crisis, sobre el ahorro, sobre los bonos. Para China ha sido muy favorecedor. Caso contrario con México, que si pudiéramos hablar de esa cooperación en México, se hablaba al principio de todo esto de una caída del 3.5, actualmente hablamos de una caída del 8.5 y para 2021 del 13.5, 14%, o sea, estamos hablando de una caída al abismo. Sí, se habla de datos duros, al menos en México, sobre pues lo que es el crecimiento económico, pero es una gran incertidumbre porque como tú mismo lo habías dicho, hemos vivido cosas totalmente extrañas durante este año. Todavía no se acaba este año y seguramente van a venir diferentes situaciones que vamos a ir conociendo. Pero lo que me llama a mí la atención es el caso de China, que fue el epicentro de donde inició la epidemia que se esparció por todo el mundo, se convirtió en una pandemia y que exista esta recuperación de la economía es lo que me llama la atención, porque muchos analistas, así como está pasando con la perspectiva de México y de otros países, también se tenía una perspectiva negativa en el que el crecimiento de China se iba no solo a ralentizar, sino que también iba a estar en números negativos, pero dio la gran sorpresa porque se reactivó la economía. El caso de Brasil es similar, se hablaba de descenso en el crecimiento económico y al parecer también hay buenos datos para el segundo trimestre y es principalmente porque sus economías no las paralizaron totalmente como sucedió en Europa, donde literalmente hubo cierres completos de actividad y en el caso de Latinoamérica no ha existido ese cierre total en el que la policía tenga que salir a la calle para hacer que la gente se resguarde. Entonces, ¿cómo ves esta parte de lo que hay de los números con lo que está sucediendo con los otros países? Mira, yo creo que el caso de China y de Brasil son economías que han tenido la buena decisión de actuar en el momento. En México, para poder mover un paquete económico, tiene que estar contenido en una ley. Es hasta que se aprueba cada año, pero en China no. En China las decisiones se tomaron muy acertadamente en el momento. Fueron decisiones sobre gasto público, sobre inversiones, sobre tasas de interés que establecieron muy apropiadamente en su momento. Y como tú dices, la economía no se paralizó. Si bien fue el epicentro de todo este desastre, se tomaron ahí acciones muy importantes. En el caso de Brasil, se habla de una recuperación económica muy desigual. Es decir, las empresas que ya estaban en el poder, se habla de que obviamente esas empresas no se paralizaron y que contribuyen al crecimiento económico de Brasil. Pero por el otro lado tenemos esta condición de desigualdad sobre la población y creo que eso sucede igualmente en China y en México, sobre estos grupos vulnerables que no han tenido tanto la capacidad de adaptarse. Entonces yo creo que
en condiciones generales, China y Brasil nos están dando un ejemplo de cómo es la recuperación económica. Yo creo que si nos regresamos un poquito atrás, cuando fue la crisis de Grecia, vimos cómo esa crisis tambaleó al mundo entero. Entonces, si una potencia tan grande como China empezara a tambalear, inmediatamente nos afectaría a nosotros. Recordemos que tenemos un tratado de libre comercio con China, igualmente con Estados Unidos. Hay estos dichos populares de que si Estados Unidos se enferma, México se muere. Y no tanto así, no por crear alertas para México, pero sí hay que hablar de una situación complicada en el que se deben de tomar medidas importantes. Sí, y bueno, a pesar de que, bueno, de lo que estamos viviendo, esperar a una recuperación en México, ahora sí que es como una incógnita saber si verdaderamente va a suceder en el corto plazo o no. El Tratado de Libre Comercio es un respiro para la economía mexicana. Y el dato curioso es que, bueno, a pesar de que en China no hay datos exactos de cuántas muertes hubo por el virus, cuántos contagiados verdaderamente hubo, porque es una dictadura comunista en la que los datos son sumamente herméticos. Vemos a Brasil, que sí tiene datos muy alarmantes, es el segundo país con mayor número de contagios después de Estados Unidos, pero ha sido por esto, porque no han cerrado la economía, incluso ha sido más, el gobierno ha sido un poco más pues no podíamos hablar de irresponsabilidad porque al final de cuentas es un riesgo moral el que están tomando, el decidir que la economía continúa abierta y no cerrarla para evitar que este tipo de situaciones del decrecimiento económico se dé. Y están los resultados. Ahora sí que es el ejemplo del riesgo moral del que hablábamos en otras ocasiones, en el que Brasil tomó la decisión de dejar abierta la economía a costa de a lo mejor la salud de sus ciudadanos. Es complicado, si comparamos el caso de Brasil con Estados Unidos, que Estados Unidos sí decidió cerrar fronteras, por ejemplo, con México, dejó de recibir productos como el aguacate, como los jitomates, que eso impactó directamente a México. Brasil, como tú dices, decidió abrir fronteras y que pase lo que tenga que pasar. Era algo de lo que se le pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador, que cerrara fronteras, que se hiciera un corte tajante en cuanto a importaciones y exportaciones, pero vemos las dos figuras dentro de la balanza. Lo que pasó cuando se dejaron las fronteras abiertas en el caso de Brasil y cuando definitivamente se cerraron las fronteras, como es el caso de Estados Unidos. Creo que es el costo moral, ya lo habíamos platicado en otras ocasiones de estas estrategias, pero como te digo, en el caso de Brasil, los grupos vulnerables lo vimos en el Mundial de Fútbol, con estadios impecables, pero a un costo de marginación muy alto sobre la población. Hay que hablar de estos cinturones de miseria que son los principalmente afectados. Había reportajes que hablaban sobre cuerpos tirados en la calle, que no quiero tocarlo porque suena muy alarmista, pero era una realidad que vivían los brasileños. O sea, si bien su caída económica no fue brutal como en el caso de México, pero en condiciones de salud y de los índices de mortalidad, sí fueron bastante alarmantes. Así es pues ahora sí que es un dilema al que se están enfrentando varios gobiernos, lo hemos hablado aquí, creo que al final del camino los gobiernos van a decidir por aperturar las economías a costa de la salud de los ciudadanos. Creo que incluso hasta los ciudadanos están a favor de ello, de que la economía continúe abierta. Seguramente sectores que no son tan vulnerables a la economía o que no aportan tanto, digamos, al movimiento económico, tal vez como es el suspender clases o mantener las clases en otra modalidad y que no se aperture las clases en todo el país, pudiera ser como que el último sector que pudiera reintegrarse a las actividades de la economía, pero todos los demás seguramente estarán abiertos, las manufactureras, el sector turístico, el sector de servicios seguramente seguirá trabajando de manera normal, porque es eso, o caer en un cierre de actividades que nos lleve a una profunda depresión económica, porque ya estamos en un proceso de recesión, pero el que se paralice la economía nos va a llevar a una depresión económica que puede tardar tiempo en nuevamente recuperarse, como está pasando con otros países, China o Brasil, en el que ya está repuntando
porque sus economías pues no pararon, pero bueno, a costa de ello hay millones de contagios en sus países, pero la economía sigue su curso. Hay sectores muy, muy afectados que se han cuidado mucho, al menos en México, por ejemplo, el sector agrícola, el sector ganadero. Si bien no puedes exportar, ¿qué pasa con toda esa cantidad de alimentos que no puedes exportar a Estados Unidos, que no puedes exportar a China? Es un costo muy alto el hecho de cerrar una economía, pero eso lo equiparábamos desde la plática pasada, la cantidad de muertos que hay por esta enfermedad y la cantidad de recursos que se tiran, que se destruyen y que esto impacta directamente en el crecimiento de los países. Para México, yo creo que el sector agrícola y ganadero ha sido un punto muy delicado que se ha tratado de proteger de múltiples formas. Por ejemplo, los apoyos hacia el campo están llegando de manera anticipada, incluso han tenido incrementos para propiciar que estos sectores económicos primarios, que son los más sensibles, pues no se destruyan. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio estaba checando precisamente que es uno de los puntos que se detallaron y que se les puso como un candadito ahí, en el que pese a la crisis, pese a este episodio, el tratado va a propiciar que las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá sigan precisamente para proteger el sector agrícola, el sector ganadero, la industria extractiva. La verdad es que se está haciendo un gran trabajo, pero creo yo que va a necesitar más que un buen trabajo, va a ser un paquete de estrategias muy grande el que se va a necesitar para poder levantar a México. Los expertos hablan de 20 años para recuperarse de esta recesión económica. Sí, datos interesantes y de cierta forma, pues alarmantes hasta cierto punto, pero veremos qué sucede en los próximos meses con la economía de México y del mundo. Priscila, te agradezco que nos hayas acompañado hoy. ¿Dónde los pueden seguir en redes sociales? Que no se les olvide darle like a nuestra página de Facebook, Capítulo Universitario Coparmex, UMCNH. Estamos en Facebook y ahí subimos todos los eventos que tenemos. Igual el que guste puede contactarse contigo, conmigo, si me lo permites, para nuestros eventos. Perfecto, pues sí, claro, están totalmente invitados. Igual cuando quieran promover un evento, ya saben que este es su espacio. Priscila, te agradezco mucho y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, Brian.